Buenas tardes con todos los que estén viendo este videito. Me llamo Víctor, estoy en pijama y el día de hoy les voy a presentar con mi grupo todos estos aspectos determinantes que moldearon la posición y la situación del Perú a nivel económico durante la Gran Depresión. Este tema lo voy a explicar junto a mis compañeros de clase Los Mataperros. Ahí están los nombres. Y bueno, este título, por así decirlo, de grupo, lo escogimos ya que en una clase, nuestro profesor empezó a explicar que en Lima surgió esto de ser un mataperro como un labor ante el crecimiento no controlado de estos perros callejeros. Nos pareció sobre todo un dato curioso. Para entender los cambios económicos que ocurrieron durante este periodo, es importante ya entender cuáles eran estas bases económicas que teníamos desde antes. Varios autores, como por ejemplo Contreras, ya explica que el Perú, justamente por esta amplia cantidad de materias primas, se solidifica mucho como una economía dentro de la industria exportadora. Esto también se puede interpretar mucho en base a cuadros, que indican el crecimiento que tuvo el volumen de las exportaciones, llegando a ser más del doble en tan solo 10 años. El peso de las exportaciones dentro del Producto Interno Peruano, por ejemplo, pasó del 12.4% en el 96 al 27.9% en el 1929. Una vez teniendo en cuenta todo esto, una economía que se basa en la exportación, es decir, en el mercado internacional, y que además de ello tiene como socio importante o el más importante a los Estados Unidos, es decir, donde ocurrió la crisis, la zona de la crisis, pues claramente se va a ver afectada. Yo creo que justamente ahorita lo pertinente sería preguntarse de qué formas, o mucho más interesante, en qué medida. Contreras explica que la Gran Depresión generó una reacción como en cadena en el mercado que devaluó el precio de las exportaciones. De hecho, todas las materias primas de todo el mundo se devaluaron, menos el oro. El azúcar, el cobre, el algodón, todo bajó de precios drásticamente, como podemos observar en las tablas de aquí. Los precios se redujeron a menos de la mitad en cada caso de las materias primas en un lapso de 3 años. Sumado a ello, el volumen de las exportaciones también se redujo drásticamente. Claramente podemos observar que la Gran Depresión afectó a Perú justamente por lo que ya habíamos comentado antes. Somos una economía que tiene sus bases en el mercado internacional y con ello también dependemos mucho de estos socios extranjeros. Sin embargo, ahora vale la pena preguntarse en qué medida afectó la Gran Depresión a todo este sector exportador. Y es que hay un dicho muy famoso entre varios autores, y es de que la crisis, es decir, la Gran Depresión, afectó al sector exportador de forma muy grave, pero fue breve. Contreras plantea una visión muy interesante sobre esto, ya que si bien en gráficos podemos observar que el valor de retorno se estabiliza, es importante también reconocer el valor de algo, la moneda. Y según la gráfica, el retorno en soles, sí, en efecto tuvo una recuperación muy rápida. Sin embargo, el retorno en dólares no se estabiliza como tal hasta en casi 2 décadas. Y esto sin tomar en cuenta el crecimiento demográfico de 2% anual, de lo cual hace mucho más complicado este retorno del valor exportado por habitante. Podemos de esta forma determinar que la Gran Depresión afectó al sector exportador no solo de forma directa por la caída de los precios y el volumen, sino también de forma indirecta, haciendo que esta no se pueda estabilizar realmente hasta un cuarto de siglo. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Muñoz y ante todo muchas gracias Víctor por tu presentación y a mí me gustaría empezar recalcando la razón por la que elegimos este tema. Nosotros nos pusimos a pensar y a analizar y de esa manera comprendimos cómo en el 29 la crisis impactó profundamente al Perú, revelando la fragilidad que este tenía en su economía, la cual era muy dependiente de las exportaciones, como mi compañero ya ha mencionado anteriormente. También es fascinante ver cómo conceptos como la inflación, el proteccionismo por parte del Estado y el endeudamiento externo juegan un papel muy importante en las respuestas económicas por parte del Estado hacia el país. Estudiaremos esto y entenderemos la crisis, ya que podremos comprender las estrategias que se tomaron y las políticas que se aplicaron para poder adaptarnos y sobrevivir. Durante el 29, la política fiscal peruana experimentó muy importantes cambios en respuesta a las duras consecuencias económicas. Según La Gran Depresión en América Latina, libro escrito por Paulo Grindot y Alan Knight, el gobierno peruano mantuvo inicialmente una política fiscal ortodoxa que se enfocaba en preservar la estabilidad y priorizar el pago de la deuda externa que tenía el Perú. Esto representaba en sus inicios un 50% aproximadamente de la recaudación nacional. Sin embargo, como sabemos, y como mi compañero lo ha venido contando, esta recaudación se estaba viendo afectada por la cantidad de exportación que se tenía. Es por ello que en el 29, pasando al 30, las exportaciones y sus precios caen, lo cual hace que ese pago de la deuda externa pase de ser un 50% de la caja fiscal peruana a un 70%. Esto golpea muy gravemente las finanzas de un país primario exportador. A medida que la crisis también iba avanzando, el gobierno, al ver este contexto histórico, adopta políticas de proteccionismo comercial. Eleva aranceles, que son impuestos hacia las importaciones y exportaciones, y estos aranceles están más enfocados en este gobierno a subirlo a las importaciones, mostrando que se puede aumentar más de un 40% para que de esta manera protejamos la industria local. Además, se devalúa la moneda, como ya mencionado mi compañero, que era utilizada como una herramienta para intentar reactivar las exportaciones. En ese entonces, la libra se devalúa entre el año 29 y el 32 un 20%. Esto hace que las exportaciones fueran mucho más competitivas en el corto plazo, pero a largo plazo acarrea un déficit fiscal y políticas monetarias y cambiarias más ineficientes. Esto obliga al país y al gobierno a tener un intervencionismo más constante. Aunque
Inicialmente el gobierno se mantuvo escéptico a participar y tuvo un enfoque mucho más conservador. Las presiones sociales y económicas hicieron que este mismo tuviera que aumentar gradualmente su rol en el manejo de nuestra economía. Esto incluye, por ejemplo, medidas para controlar la inflación y proteger ciertos sectores productivos, como el minero, que siempre ha sido muy importante en el Perú, el agrícola y el pesquero. Este periodo es muy crítico porque nos pone en evidencia la ineficiencia y el enfoque que tenía que tener el Estado para ser más flexible a la hora de manejar la política económica. Sienta unas bases muy importantes en esa época para que el intervencionismo estatal posteriormente sea mucho más incisivo. Hola, mi nombre es Ricardo Guerrero y continuando con lo que mencionaba mi compañero. En el Perú, a partir de 1840 para adelante, según José de Ustúa, la economía peruana se enfocaba principalmente en las exportaciones, descuidando de esta manera el desarrollo del mercado interno y el bienestar general de la población. Aquí el Estado pudo haber tomado un papel más activo. ¿Y de qué manera? Pues equilibrando los beneficios del sector exportador con el crecimiento de algunos otros sectores. Pero esto no fue así hasta por lo menos el año 1930. Entre los sectores con mayor potencial para impulsar la economía interna estaba la minería no metálica, la industria manufacturera y el sector de construcción, que creció significativamente entre 1900 a 1930, especialmente en Lima, cuya población aumentó de 150.000 a 300.000 en ese periodo. La minería, aunque centralizada más en las exportaciones, también contribuyó en el mercado interno, beneficiada por el aumento de población y por la expansión de la clase trabajadora y la clase media. Sin embargo, el sector industrial fue quien realmente impulsó este mercado. Entre 1918 y 1933, según el economista Baltasar Caravedo, el valor agregado de la industria peruana aumentó un 46%, de 125 millones a 195 millones de soles. Incluso la industria petrolera comenzó a abastecer al mercado automotriz, ferrocarriles y barcos nacionales. Gracias, compañeros. Soy Mauricio y quería resaltar este elemento cercano a este tema. En una sesión del libro Gestión y Desarrollo Económico de Perú y Colombia, de Rosemary Ford, habla que, a comparación de Colombia, donde su café le favorecía tanto a su industria como los productos de importación de aquí en sus respectivos auges, se nota que la falta del elemento de protección natural, como el estímulo de la demanda local que ocurrió en su mayoría en la costa, y sus resultados se concentraron en Lima. Este hecho se ejemplifica especialmente en la industria textil de Huancayo, donde entrando en los años 30 era de las pocas industrias que crecían fuera de Lima. Y aún así su desarrollo estaba estrechamente vinculado a los bancos y a las casas comerciales de la costa, lo que decía que su excedente no se revertía localmente, era funcionado de vuelta a la capital. Y no había oposición a esto porque no se había desarrollado ninguna otra industria cercana a sus alrededores, ya que las otras necesidades, como mis compañeros se expusieron, se abastecían desde Lima. Esto da una mejor idea del escenario en el que la industria se está enfrentando a la crisis. Con mis compañeros, para la parte del trabajo en lo que nos pedían encontrar las similitudes entre un Perú antiguo y un Perú moderno, hemos encontrado ciertas de estas. Hemos analizado que en el Perú de 1929 y el de hoy se encuentran bastante separados en cuanto a tiempo y los cambios políticos sociales que han existido y han cambiado algunas dinámicas de las continuidades que se tenían antiguamente. Pero hemos encontrado que durante la crisis del 29 el país era altamente dependiente de las exportaciones, como lo hemos visto en clase y como mis compañeros lo han analizado. Éramos muy dependientes de la exportación de materias primas, de minerales y de productos agrícolas. Pero aún en la actualidad, esta dependencia sigue siendo una característica muy clave de la economía peruana. Los minerales, especialmente el cobre, siguen representando una gran parte de las exportaciones peruanas. Eso significa que la economía peruana aún sigue bastante arraigada y sujeta a la volatilidad de los precios internacionales de los commodities, es decir, a cómo es que nuestra materia prima se vende en el extranjero, y de ello depende nuestra recaudación. Otra similitud que hemos encontrado radica en la importancia de la política fiscal para poder manejar crisis económicas. Hay que resaltar que en el 29 el gobierno, como yo lo expliqué hace un momento, intentó en un primer momento aplicar medidas de austeridad para proteger la estabilidad, y era bastante proteccionista. Algo que vemos también, aunque no en tanta magnitud en tiempos modernos. Por ejemplo, como en la crisis del 2008 o la que ocurrió en la pandemia del 2020. El Estado tuvo que equilibrar la ortodoxia fiscal con la inversión pública para poder sostener el empleo y la producción que se estaban viendo altamente golpeados. Finalmente, y considero yo uno de los más importantes, es el paralelismo que existe en el rol del Estado en la economía peruana. Durante la Gran Depresión, el gobierno peruano se vio forzado a adoptar un rol más activo en la economía, en el que intervenía más para proteger sectores clave. En la actualidad es una discusión que está vigente entre si el Estado tiene o no que intervenir para incentivar la producción.
especialmente cuando se trata de sectores estratégicos como la minería, agricultura, infraestructura, donde la intervención estatal es a menudo para generar un crecimiento. Muchas gracias, ese es el trabajo presentado por el grupo Los Mataperros y hasta luego. La naturaleza de la política financiera del gobierno de Leguía hizo que el colapso por la Gran Depresión tuviera una gran repercusión inmediata en la economía peruana, pues al interrumpirse el financiamiento externo, se suspendió la segunda serie del Empréstito Nacional Peruano, por lo que el Tesoro Público quedó sin recursos y se paralizaron las obras públicas del oncenio, definiendo así la economía peruana, pues la hizo dependiente en gran medida de la exportación de materias primas, resultando afectada de inmediato por la menor demanda mundial de dichos productos y la consecuente caída de sus precios internacionales, que se extendió hasta 1932. Por ejemplo, los precios de sus productos mineros de exportación como el cobre, el plomo, el zinc, la plata, se desplomaron en términos redondeados el 68, 54, 55 y 47% respectivamente, entre 1929 y 1932. De acuerdo a lo mencionado por mis compañeros Víctor, Daniel y Ricardo, podemos comparar que la dependencia arraigada de socios y empresas extranjeras motivó a que los precios en el mercado interno peruano se redujeran a la mitad, pues la Gran Depresión y crisis causó que las exportaciones, sobre todo las materias primas, se devaluaran. Es algo distinto a lo que pasó a las finanzas en el Perú, pues al ser mucho más competitivas acarrió un mayor déficit con políticas monetarias que cambiaron al país, obligando al Estado a participar de forma más activa, aunque inefectiva, para generar un desarrollo. Y finalmente, para lograr este fin, el Estado decidió intervenir, explotar la economía interna mediante la minería no metálica y la industria petrolera, que al fin y al cabo comenzó a abastecer al mercado peruano. Why don't you remember I'm your pal? Say, buddy, can you spare a dime?